Ok. Buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a continuar con su siguiente clase, es aparato digestivo. Ya anteriormente habíamos hablado ciertas menciones de él, sobre todo los componentes del mismo y las funciones que él tenía, que como su nombre lo menciona, pues es el proceso de digestión, que por definición va a ser el proceso de descomposición y degradación de los diversos alimentos para la producción de energía en base a metabolismos dentro del mismo organismo para producir cambios fisiológicos en el organismo y producir energía. ¿Ok? Recordemos que nosotros dependemos de los alimentos para poder generar nuestras actividades de la vida diaria. De alguna alteración en la dieta o en el proceso digestivo, vamos a tener una disminución considerable de la función orgánica de nuestros diversos sistemas y aparatos. ¿Okay? Aterrizándolo un poquito a la rehabilitación, podemos tener a cierto tipo de pacientes como son los anémicos, los cuales tienen un trastorno en sangre derivado del déficit de hierro. El hierro también es un aporte que se tiene con los alimentos, el hierro, el fósforo, el calcio, el magnesio, el zinc. Estos minerales que son básicos para, por ejemplo, el caso del fósforo, el endurecimiento de los huesos, el mantenimiento de esta dureza, si lo queremos llamar así. El hierro, propiamente, como lo había mencionado, para la producción de glóbulos rojos y la prevención de la generación de una anemia ferropénica y por demás ejemplos, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ver, chicos, en qué consiste cada función de cada uno de los órganos que integran este aparato, ¿ok? Que forman, obviamente, una misma función, que es el proceso digestivo, a pesar de tener ciertas variables, vamos a llamarle así, en el tipo de tejido, pero que realizan una función en común, que es el conjunto de órganos, por definición, chicos, encargados del proceso de la digestión, es decir, la transformación de los alimentos para que puedan ser absorbidos y utilizados por las células del organismo. El aparato digestivo está compuesto por lo que son boca, faringe, esófago, estómago, hígado, páncreas, intestino delgado e intestino grueso. Que a su vez estos dos últimos tienen sus subdivisiones, por ejemplo, el intestino delgado en duodeno, yeyuno e íleon, y el intestino grueso, que es colon ascendente, colon transverso, colon descendente, que también se le conoce como ciego, y el apéndice, que forma parte del mismo intestino grueso. ¿Ok? La función de cada uno de ellos va a ser que en la boca se va a formar algo que se le denomina bolo alimenticio. El bolo alimenticio, chicos, es o se forma a raíz de la trituración del alimento. ¿Ok? Una vez que genera esto, va a pasar hacia la faringe por un proceso que se va a llamar deglución. De hecho, desde la faringe, al igual que en el esófago, y durante todo el trayecto que tenga desde la boca hacia el intestino grueso, nuestros alimentos, sobre todo, bueno, el bolo alimenticio, va a tener un movimiento por medio de una característica primordial en este tipo de órganos, que es el peristaltismo. Si bien recordamos, chicos, en sus clases pasadas, principalmente en el tema de musculatura, recordemos que hay tres tipos de músculos. Tenemos músculo cardíaco, tenemos el músculo estriado y tenemos el músculo liso. El cardíaco, recordemos que es un músculo automático, o sea que no necesita un estímulo interno ni externo para su función. Esto es exclusivamente dentro del corazón. El músculo estriado, que también como su nombre lo dice, más bien un músculo estriado o voluntario, perdón, repito ahora sí, su nombre lo dice, va a ser todo aquel movimiento que nosotros realicemos sin algún estímulo automático, ¿ok? Siempre va a ser la movilización de dedos, que nosotros lo pensamos, lo ejecutamos, la extensión de dedos, flexo, extensión de codos, la marcha, la deambulación, el correr, incluso el flexionar el tronco, todos estos movimientos voluntarios nos va a llevar a este tipo de musculatura. Y por último tenemos el músculo liso, que es un músculo involuntario, no confundir con automático, que eso es exclusivo del corazón, que mediante un estímulo interno se va a ver activado. ¿Cuál es la activación de esta musculatura? El peristaltismo, ¿ok? Y la función de esta última es el desplazamiento del bolo alimenticio por contracciones musculares a través de este tubo larguísimo que va desde la boca hacia el intestino grueso. El estómago, por otro lado, es un órgano muy importante, ya que aquí se segrega el jugo gástrico, chicos. El jugo gástrico tiene la función de degradación de los alimentos, bueno, en este caso del bolo alimenticio,
para transformarlo en otra sustancia que se produce dentro del estómago que se le denomina quimo. El quimo es como una pasta, vamos a llamarle así, una sustancia acuosa, más bien, que lo que va a hacer es que el estómago se va a ir comprimiendo poco a poco y va a empezar a salir este quimo a través de las paredes del intestino delgado, a través de ciertas válvulas que tenemos a lo largo de estos tractos del intestino delgado y del intestino grueso. Por ejemplo, la válvula que conecta el estómago con el intestino delgado es la válvula duodenal, la cual se abre parcialmente para empezar la entrada del alimento, ¿no? Bueno, del quimo en este caso, y vamos a tener órganos anexos, ¿okay? Los cuales van a fomentar la absorción de otro tipo de nutrientes, así como la prevención de alguna alteración como una lesión por erosión por parte del estómago. Recordemos, chicos, que el estómago tiene un pH altamente ácido, de ahí que se segregue el jugo gástrico, tiene su lógica, no es ácido hipoclorídrico, entonces es altamente ácido y es altamente corrosivo. Ahora, el intestino delgado, junto con un órgano anexo que es el páncreas y el hígado, principalmente, más bien aquí corrijo, y la vesícula biliar, entre estos dos, entre hígado y vesícula biliar, van a segregar una sustancia que se llama bicarbonato de sodio, que todo el mundo lo conoce, ¿okay? Que sirve para regular el pH, curiosamente, cuando tenemos algún cuadro de gastritis. Esto último se hace de manera interna. El hígado y la vesícula biliar son los que segregan esta sustancia, bicarbonato de sodio, para evitar que la acidez que tiene el bolo alimenticio genere una úlcera duodenal o un daño incluso al intestino delgado, como una peristalsis, una perforación. Entonces, esto lo que va a hacer es neutralizar el pH del quimo, generando una protección y generando un mayor acceso del quimo hacia los diversos tractos del intestino delgado. ¿Okay? El hígado, que por otra parte participa en la descomposición de las grasas, y el páncreas, que participa en la digestión de carbohidratos, lípidos y proteínas, entre algunas funciones. Recordemos que el páncreas también segrega dos hormonas que se le llaman insulina y el glucagón. Cuando tenemos estos dos con ciertas alteraciones, vamos a tener un trastorno en la glucosa en sangre. La glucosa en sangre, si se tiene demasiado alta por arriba de los índices estándar, que estamos hablando de en ayunas, una glucosa en sangre de 100 a 110 unidades, y postprandial o después del alimento de 110 a 115 unidades, si no tenemos este tipo de valores normales, vamos a ponerlo entre comillas, el paciente puede generar resistencia a la insulina y por lógica vamos a tener a un paciente con diabetes tipo 2 por alteraciones de glucosa en sangre derivado de un trastorno en el páncreas. ¿Ok? Tenemos al intestino delgado que absorbe los nutrientes que lo encuentran en la circulación sanguínea y tenemos al intestino grueso que absorbe sustancias no absorbidas o de difícil absorción y metabolismo dentro del intestino delgado, como puede ser la celulosa, por ejemplo, o mayor aporte de agua hacia el organismo como tal. ¿Ok? Las características, chicos, y funciones de todo este aparato es que, primero que nada, la boca, la característica es que se conoce también como cavidad bucal oral, está ubicada en la cara y constituye en su mayor parte el aparato estomatognático. Es la primera parte del sistema digestivo, recordemos que es un tubo muy largo. Y este está cubierto por los labios superior e inferior. También tenemos a la lengua, obviamente, tenemos a los botones gustativos, los cuales nos van a determinar cierto tipo de sabores, como salados, azucarados, ácidos, agrios o desagradables, obviamente, ¿no? Sus funciones es encargada de la articulación de la voz, la fonación como tal, el degustar, o sea, la deglución, la masticación y el paso del alimento hacia las diversas fases que presenta dentro del aparato digestivo. Ayuda a controlar el alimento durante la masticación, o sea, la entrada del mismo, facilita la articulación de la voz, como lo había mencionado. También tenemos la fonación, la cual a la entrada de aire permite la vibración de las cuerdas bucales y generar el habla. Es la abertura corporal por la que se ingieren alimentos, tiene actividades como el lenguaje, expresiones faciales, la sonrisa. La boca es un gran indicador de la salud del individuo y la saliva, que es una función muy importante dentro de la boca, chicos, ya que genera lubricación y humedece el alimento para una mejora o una mayor facilidad de trituración
de este último, del alimento, y el paso más accesible hacia la siguiente fase, o sea, por el tracto esofágico, para su llegada hacia el estómago. ¿Ok? Otra de las características que tenemos, otro de los órganos que tenemos dentro de la cavidad oral es la lengua, es un órgano de músculo estriado, lo cual nos quiere decir que es de movimiento voluntario, que contiene glándulas salivales situados en el interior de la boca, dotado de una gran movilidad, tiene forma de cono, y sus partes son cara superior, cara inferior, bordes linguales, la base de la lengua y la punta lingual. Este órgano, chicos, es altamente especializado para la detección de diversos sabores, como se los había mencionado, a través de estas estructuras, que son los botones gustativos. Estos botones gustativos, chicos, perciben todo tipo de sabores, aunque su distribución no es homogénea. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a encontrar ciertas imágenes, vamos a llamarle así, que se supone que en las caras laterales tenemos los sabores ácidos, en la punta de la lengua los sabores dulces, en la parte posterior de la lengua los sabores salados y así sucesivamente. La distribución, repito, no es homogénea, o sea, no está bien distribuido este tipo de botones. Podemos tener recepción de sabores ácidos en la punta, sabores dulces en las caras laterales de la lengua. ¿Ok? Cabe mencionar, chicos, que obviamente la importancia de estos botones gustativos es para la principalmente protección del organismo para no consumir algún alimento intoxicado o echado a perder. Ya que ante el mal sabor, el reflejo va a ser el escupir el alimento o no tragárselo, incluso generar el reflejo de vómito o el reflejo nauseoso. Habían visto ahorita una cara anterior, es una cara anterior de la cavidad oral, donde tenemos a las amígdalas, en la cara lateral, la úvula, el paladar superior, paladar inferior, las papilas, como tal, las papilas gustativas, que tenemos las fungiformes, que viene siendo la cara anterior o la punta de la lengua hasta el tercio medio, y del tercio medio hacia el tercio posterior tenemos las papilas calciformes. ¿Ok? Por atrás de ellas dos tenemos al epiglotis, que recordemos que el epiglotis es como una pequeña capita, la cual bloquea el paso del alimento hacia la tráquea, hacia la laringe, hacia la faringe, para la prevención de alguna broncoaspiración o el taponamiento de una vía aérea por un alimento. Las funciones tanto de la cavidad oral como de la lengua contribuyen con sus movimientos activos a empapar o remojar los alimentos con la saliva, como lo había mencionado, mayor facilidad para su masticación y su deglución. La deglución también es otra de las funciones importantes, el lenguaje, al igual que la cavidad oral en general, el sentido del gusto, como se los había mencionado con los botones gustativos, y la degradación de alimentos gracias a sus movimientos en el interior de la boca y el paso subsecuente hacia el esófago. De ahí vamos a pasar con la faringe, que es una estructura en forma de tubo que ayuda a respirar, situada en el cuello, conecta la nariz y la boca con la laringe y el esófago. Por ella pasa el aire y los alimentos, por lo que forma parte del aparato digestivo, así como del respiratorio. Recordemos que la faringe, se discurre en dos tubos largos, uno va hacia los pulmones, el otro va hacia el esófago, y por medio del epiglotis es que los va distribuyendo a la altura de la faringe, que si es alimento hacia el estómago, si es aire hacia los pulmones, y evitar alguna entrada de algún alimento extraño hacia la vía aérea y evitar un colapso del mismo por un bloqueo de la vía aérea. Tenemos una cara lateral aquí, chicos, dentro del diagrama, con un corte coronal, un corte sagital, más bien, corrijo, donde tenemos el cartílago tiroides en una vista anterior, tenemos en una cara posterior la nasofaringe, la orofaringe, que son pertinentes o propios de estructuras propias de la faringe como tal. Tenemos al epiglotis, tenemos a la laringe, el esófago y la tráquea como tal. Recuerden que el esófago se encuentra posterior hacia la tráquea, lo mismo la laringe, y el epiglotis se encuentra anterior para la división de las dos estructuras, tanto del esófago como de la laringe y de la tráquea. Las funciones de la faringe es la deglución, es el paso del bolo alimenticio desde la boca hacia el esófago, también tiene funciones de respiración, tiene de salivación, de masticación, funciones gustativas y resonancia para la voz. De aquí pasa por un tubo muy largo, chicos, que se denomina esófago, como viene el nombre aquí,
Aproximadamente el esófago mide entre unos 20-25 centímetros. La longitud de este tubo es debido a los jugos gástricos, chicos. Cuando una persona padece de reflujo, su mismo nombre lo dice, él regresa un alimento semidigerido, pero no solo lo regresa el alimento, sino lo regresa con jugo gástrico. En teoría, la función sería que este reflujo no se generara, pero cuando se genera nos puede generar algo en el esófago que se llaman úlceras esofágicas. En el caso del paciente que sea muy recurrente la gastritis y la gastritis, podemos estar hablando de un paciente con cáncer de estómago, aunque vienen acompañados de más datos, ¿no? Como lo puede ser el que defeque con sangre, ¿no? Que ya tenga sangrados constantes y malestares generalizados. Bueno, eso ya es otro tipo de casos, ¿okay? Que se le denomina sangrado de tubo digestivo, ¿okay? Derivado de estas úlceras esofágicas o estas úlceras dentro del propio estómago, generados por una alta acidez dentro de este último. Derivado de todo esto, el tamaño, como se los había mencionado, es para protección de los jugos gástricos, para no permitir que el jugo gástrico regrese, por así decirlo, y genere estas úlceras. Es un tubo largo y flexible que comienza en la faringe y termina en el cardias. El cardias es una de las porciones que tenemos dentro del estómago. Tenemos el cardias, tenemos el píloro y tenemos el antro, ¿okay? El cuerpo también del estómago como tal. Y estas estructuras es donde, principalmente donde es el antro y el píloro, es donde se segregan jugos gástricos, es en la base, como se llama así, del estómago, lo cual, cuando no hay reflujo, esa es la función correcta tanto del esófago como del estómago, el no permitir que de abajo salga el jugo gástrico y permita lesiones dentro del esófago. El esófago medio tiene unos 25 centímetros de largo, como se los había mencionado, aproximadamente unos 20-25. Sus paredes están formadas de fibra muscular lisa. Recordemos que en el esófago, en todas las estructuras, ¿ok? Una vez que nosotros deglutimos el alimento o nos tragamos el alimento, a partir de la faringe y toda esa estructura, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, vamos a tener esta peristalsis derivada de la musculatura lisa. Entonces, sus paredes están formadas de esta fibra muscular para impulsar el bolo alimenticio hacia el estómago. No crean que entra de golpe, vamos a llamarle así, el bolo alimenticio hacia el estómago. Igual, de la misma manera que va a salir del estómago, de la misma manera entra del esófago hacia el estómago, con una pequeña pasta. Va entrando por porciones. Una vez que está diluido la primera porción o estas porciones, se abre la válvula duodenal, o sea, empieza el paso del estómago hacia el intestino delgado y empieza a salir el alimento y vuelve a entrar mayor cantidad de alimento. ¿Ok? Ahí tienen una imagen donde se ve el esófago, se ve la longitud de este tubo, vamos a llamarlo así, largo de 20-25 centímetros, y tenemos el estómago donde se derivan todas y cada una de sus porciones. Las funciones del esófago se mueven rítmicamente empujando el bolo alimenticio formado en la boca. A través del mismo tubo, de estas paredes, pasan los alimentos desde la faringe al estómago. Sirve, entre comillas, de camino para que se termine de formar el bolo alimenticio antes de llegar al estómago. Se comunica con la tráquea, permitiendo que respiremos por la boca. Bueno, esta relación que se tiene entre los dos es más por estructura, no, el esófago no forma parte del sistema respiratorio. Mantienen los ácidos del estómago, como se los había mencionado, lo suficientemente alejados de la boca como para evitar que ésta se queme por efecto de los mismos. Como se los había mencionado, debido a la alta acidez nos va a generar lesiones como úlceras o fístulas, ya sea en el esófago o en la cavidad oral, o incluso pérdida de sustancia, vamos a llamarle así, dentro de los dientes, que nos puede generar debilidad dentro de los dientes y la probable ruptura de los mismos debido a constantes reflujos. Es muy característico, por ejemplo, chicos, en las personas bulímicas, si no mal recuerdo, que son los que tienen estos episodios de atragantamiento en alimentos y después devolver el estómago con todos los alimentos semidigeridos, se pierde esta resistencia, vamos a llamar así, que se tiene en el diente, se hace poroso el diente y se le puede incluso llegar a caer o a romper en este tipo de pacientes. Los que consumen bastante cafeína, los que no desayunan o no tienen fuentes de calcio, de sodio, de magnesio, de fósforo, tienen también este tipo de trastornos.
Una vez que llegue en el estómago, chicos, las características de este último es que es la primera porción del aparato digestivo del abdomen. Se encuentra en la esquina superior izquierda, vamos a llamarle así, hablan dividiendo el abdomen en cuadrantes. Tenemos en el cuadrante superior izquierdo, es donde vamos a tener al estómago. En el cuadrante superior derecho vamos a tener al hígado, cuadrante inferior izquierdo vamos a tener a la porción de el colon descendente y ciertas porciones de yeyuno e ilion del intestino delgado, y en el cuadrante inferior derecho, porciones de intestino delgado y colon ascendente, y porción de el apéndice, ¿ok? Así están divididos dentro del abdomen estos órganos por cuadrantes. Es un ensanchamiento del tubo digestivo de diámetro entre los 8 y 11 centímetros, situado a continuación del esófago. Es como una bolsa, la cual se hincha, se hincha, debido a la entrada del alimento, y una vez que se empieza a deshacer el alimento y lo empieza a segregar hacia el duodeno, se desinfla poco a poco. En el estómago se encuentran en torno a 100 millones de neuronas. Obviamente estas son altamente especializadas, tanto para la segregación del jugo gástrico como el cese o la disminución del mismo, derivado de la eliminación completa del alimento en todo el órgano. O sea, ya terminó su función el estómago. Estas mismas neuronas sensitivas y quimiorreceptoras cesan de nuevo la segregación del jugo gástrico hasta que haya otro alimento. Debido a esta cantidad enorme de neuronas, se le ha denominado también como el segundo cerebro, repito, por el número de neuronas que presenta el estómago. Aquí tenemos otro esquema donde vamos a ver al estómago diseccionado, obviamente, donde tenemos el fundus, el fondo, la membrana mucosa, el cuerpo, el antro y el píloro. Tenemos también capas musculares, chicos, repito, musculatura lisa, en todo, desde el fondo hasta el cuerpo, el antro y el píloro, los cuales también nos generan contracciones musculares, peristaltismo como tal, para el paso de todo el bolo alimenticio. La membrana mucosa es la que segrega el jugo gástrico o este ácido hipoclorítico, el cual nos va a modificar la estructura del bolo alimenticio hacia un quimo. Si están viendo, incluso en la esquina inferior, estamos observando el píloro, y de ahí tenemos al duodeno. Exactamente enfrente del píloro, chicos, tenemos a la válvula duodenal, que es la que conecta el estómago con el duodeno. Esta se abre parcialmente para la salida del quimo, y posteriormente van pasándolo poco a poco. Por lo general se tarda de entre 1 hora y media, aproximadamente hora y media, en la salida completa de todo el alimento para su siguiente metabolismo, que sería en las 3 estructuras pertinentes al sistema, al aparato digestivo, al intestino delgado. Las funciones del estómago es almacenamiento temporal del alimento. Como les había dicho, aquí no se almacena al 100%. También por el medio del peristaltismo va saliendo poco a poco hasta la siguiente fase, que sería el duodeno. Aquí se genera la digestión química de las proteínas, una degradación completa de todas y cada una de estas proteínas para su posterior absorción a lo largo de todo el tracto del sistema del aparato digestivo del intestino delgado. Mezcla el bolo alimenticio formado previamente en la masticación con la secreción gástrica, con el jugo gástrico, hasta que se obtiene el quimo, una masa semilíquida que facilita la digestión. Más que semilíquida, es completamente líquida, es agua, vamos a llamarlo así, lo cual va saliendo poco a poco a través de la válvula duodenal. Tiene un vacío progresivo del quimo a una velocidad compatible tanto con la digestión como con la absorción por parte del intestino delgado. Lo mismo que pasa con el bolo alimenticio previamente entre el esófago y el estómago, pasa con el quimo en el estómago y el intestino delgado. Lo va pasando poco a poco para que una vez que se haya realizado al 100% el metabolismo en el primer tracto del intestino delgado, vuelva a segregar mayor eliminación o mayor liberación de este quimo. Lo mismo en el esófago, que lo va metiendo poco a poco el bolo alimenticio hacia el estómago hasta que casi termina por completo todo su metabolismo y vuelve a segregar mayor cantidad de bolo alimenticio. Otra de sus funciones es la fragmentación del alimento en partículas pequeñas, mecánicamente, además de secretar el factor intrínseco, esencial para la absorción en el ilion de la vitamina B12.
Recordemos que el complejo B es un conjunto de vitaminas y antioxidantes que nos favorecen una mejora en la respuesta antioxidativa y en la respuesta inmunológica. Una vez que ya llegó del estómago al intestino delgado, aquí va a cambiar un poquito la función, ya no hay segregación de jugo gástrico, de hecho ya se inhibió aquí el pH ácido que se tiene dentro del estómago, debido a la segregación y liberación de bicarbonato de sodio por parte del hígado de la vesícula biliar. En este órgano, el intestino delgado, es muy grande, de hecho aquí es donde se va a dar la mayor cantidad de absorción de vitaminas, de minerales, de proteínas, carbohidratos y lípidos, ¿ok? Aunque no se da al 100%, ya que como había mencionado anteriormente, en el intestino grueso es donde se da el metabolismo de cierta o la absorción de ciertas sustancias de difícil degradación o de difícil metabolismo, como la celulosa. Dentro de este órgano, que tiene aproximadamente 7 metros de longitud, es la estructura más larga del sistema digestivo, se va a dividir en 3 partes: duodeno, el primer tercio; yeyuno, segundo tercio; e ilio, tercio final. Además, presenta una gran cantidad de pequeñas vellosidades intestinales, que son como pelitos, los cuales, chicos, imagínense un tubo largo, una manguera, y al centro una estructura en forma de canica. Ajá, entonces, en cuanto a esta canica está mayor tiempo al centro, menor absorción por parte del intestino delgado. En cuanto a esta estructura sea más líquida, tiende a pegarse más rápido hacia las paredes, hacia las vellosidades intestinales que se encuentran en las paredes de esta manguera. Entonces, aquí algunos mencionaban que esta es la importancia al momento de la masticación, que sea más de 30 veces. No está comprobado la relación del número de masticaciones con la mejora en la absorción del intestino delgado. Lo importante aquí es que si tenemos o el paciente tiene alguna alteración como diarreas, por ejemplo, la absorción de los alimentos es mínima. ¿Por qué? Porque pasa muy rápido a través del peristaltismo del intestino delgado y del intestino grueso y no le da tiempo de absorber de poco o nada. Va a generar la absorción de alimentos. Por lo cual, este paciente, si tiene alguna alteración más grave como una anemia, puede generar un agravamiento del cuadro inicial porque no hay absorción suficiente dentro de cualquiera de estos 3 tractos que presenta el intestino delgado. Aquí tenemos una imagen anterior donde estamos viendo los tractos de cada uno de ellos, donde tenemos el duodeno, el yeyuno y el ilion. El ilion conecta con otra válvula, chicos, que se llama válvula iliocecal. Ilion con la porción del apéndice y la porción del ciego, o del colon, más bien corrijo, del colon ascendente. ¿Okay? Esta válvula hace exactamente lo mismo que la válvula duodenal o que la válvula gastroesofágica. Va permitiendo poco a poco la salida del alimento, o del quimo en este caso, para su siguiente metabolismo en los 3 tractos que pertenecen al colon, o al intestino grueso, perdón. ¿Okay? Bueno, los 3 tractos del colon. Las funciones como tal del intestino delgado tiene unos músculos muy potentes que al moverse hacen que los alimentos vayan avanzando. El peristaltismo aquí se sigue manteniendo. El peristaltismo, perdón, también funciona para esta movilización del alimento o del bolo del quimo, perdón, a través de estas vellosidades y mayor absorción por parte del intestino delgado. Absorbe los nutrientes necesarios para el cuerpo humano y para el cuerpo de los animales. El quimo del bolo alimenticio que se crea en el estómago y el tránsito alimenticio continúa por este tubo de unos 6 metros aproximadamente, a lo largo de los cuales se completa el proceso de la digestión. De hecho, una vez que se realiza esto, se envían carbohidratos, lípidos y proteínas hacia el hígado, se sintetizan en el hígado y se envían a la sangre. ¿Ok? Lo mismo pasa con el páncreas. Se liberan ciertas sustancias como la insulina, como el glucagón, se regula la función sanguínea y se mantiene este equilibrio a lo largo de todo el peristaltismo, hablando un poco de los órganos anexos al aparato digestivo, que son hígado, vesícula biliar y páncreas. Son solo esos 3. El estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, son los órganos principales, vamos a llamar así, si no quieren contar al esófago, obviamente, porque sería esófago, estómago, intestino grueso, intestino delgado. Serían 4 primordiales y 3 accesorios. ¿Ok? El fenómeno de la digestión y de la absorción depende en gran medida del contacto del alimento con las paredes intestinales. Como se los había mencionado, chicos, a mayor contacto, mayor
índice o mayor probabilidad de mejora de la absorción del alimento por parte del intestino delgado. Por lo cual, cuanto mayor sea este, tiene una superficie más amplia, tanto mejor será la digestión y absorción de los alimentos. Aunque, repito, no tiene ninguna relación, vamos a llamarle así, el número de cuántas veces vas a masticar el alimento con la efectividad de la absorción del mismo. Obviamente, la masticación es para prevención de algún cuadro de asfixia. ¿Por qué? Porque el tubo, al final de cuentas, del esófago, o de la faringe y el esófago es muy pequeño. Entonces, sí se dilata y todo para la entrada del alimento, pero también si es un alimento semidigerido, es un pedazo de carne malamente triturado, obviamente se va a quedar o se va a estancar en algún tercio de la faringe principalmente y nos puede generar una broncoaspiración. Es ahí la única prevención que yo debería a este número de las masticaciones, más no a la efectividad de la absorción de los alimentos dentro del proceso peristáltico en el intestino delgado. Una vez terminados estos 3 tramos del intestino delgado, llegamos a la válvula ileocecal, como les había mencionado, que pertenece ya o es la relación entre el intestino delgado e el intestino grueso. Es la penúltima porción del tubo digestivo, formado por el ciego, el colon y el recto y el canal anal. Se une al intestino grueso en el abdomen inferior derecho a través de la válvula ileocecal. Es aproximadamente de 1,5 metros de largo, muchísimo más pequeño, obviamente, el intestino grueso que del intestino delgado. Aquí tenemos otra imagen donde tenemos el ciego, el apéndice, el colon, el recto y el ano, que son las estructuras que forman parte del intestino grueso. Dentro del intestino delgado, la única conexión que se tiene sería con la válvula ileocecal. La primera porción, chicos, una vez que pasa por esta válvula, va a ser el ciego. Es casi siempre intraperitoneal y pasa de intra a retroperitoneal. Esto se encuentra, ¿qué quiere decir esto? Que el ciego comienza por adentro de la zona del intestino y por su curso termina por detrás de toda la musculatura o de toda la, perdón, de todas las vísceras que se presentan en una cara anterior. Perdón. La válvula ileocecal está en el sitio por el que el ilion terminal va a desembocar en el ciego. Esta desembocadura se realiza por medio de una abertura longitudinal rodeada de músculo circular. La porción longitudinal se continúa directamente con el colon ascendente y el ciego. Igual, tiene una musculatura bastante potente, chicos, al igual que el intestino delgado, para poder permitir una mejora en la peristalsis, donde ustedes tienen la marcación de color rojo, ahí es donde se encuentra la válvula ileocecal, donde se encuentra el apéndice y donde se comienza el transcurso o el trayecto del intestino grueso. Las funciones primordialmente es retrasar el progreso del contenido intestinal hacia el intestino grueso. El ciego realiza diferentes funciones y aparte del proceso de digestión, ya que este posee numerosas bacterias. Aquí es donde se presenta la flora gastrointestinal, chicos. Estas últimas contribuyen a la reducción de algunas sustancias, como la celulosa, de difícil absorción. La celulosa es un material vegetal relativamente difícil de descomponer y reducir, por lo que el ciego es la única estructura que puede llevar a cabo esta reducción. El ciego tiene la capacidad de recibir alimento no digerido y en estado acuoso proveniente del intestino delgado. Este absorbe electrolitos, principalmente sodio y potasio. Aquí también se le da en relación al riñón el sistema de soporte hacia nuestro pH y hasta nuestra cantidad de hidratación dentro del cuerpo. A mayor deshidratación, mayor absorción tiene que hacer este órgano para tratar de volver a reequilibrar la absorción interna y no generar un trastorno debido a una pérdida de la homeostasis. La siguiente porción es el ilion, es la sección final del intestino delgado, el aparato digestivo. Su nombre alude a su curso de trayecto muy sinuoso en la relación entre el ciego y el ilion. Es el último tramo, se caracteriza por presentar unos extremos relativamente fijos y está separado del intestino ciego por la válvula ileocecal. Y ahí estamos viendo las 3 porciones. ¿Okay? Dentro del ilion, solo en esta porción, que tiene estrecha relación con el ciego, cumple funciones de secreción, absorción y motilidad, y que complementan el procesado de los nutrientes. En él se absorbe la vitamina B12 y la mayor parte de las sales biliares.
La mucosa, perdón, yeyuno leal contiene acúmulos de tejido linfoide, estamos hablando de un tejido inmunológico, denominadas placas de Peyer. Estas placas de Peyer, chicos, forman parte dentro del masaje de drenaje linfático manual. Sirven o funcionan para la eliminación de ciertas sustancias que se encuentran estancadas, vamos a llamarlas entre grandes comillas, a lo largo del abdomen. Con un drenaje linfático manual, estas placas, al activarse, permiten la eliminación de este tejido linfoide. En el feto, el ilion está conectado al ombligo a través del conducto vitelino. Aproximadamente del 2% de los seres humanos, este conducto no se cierra durante las primeras 7 semanas después del nacimiento, lo cual origina una patología llamada divertículo de Meckel. Esta diverticulosis de Meckel es un poquito difícil, obviamente, como ahí se menciona el porcentaje. Aparte del cierre o una disfunción en el cierre de la cicatriz umbilical o del ombligo, también puede ser por hernias de pared muy reincidantes, o sea que tenga debilidad en la musculatura, principalmente en la faja abdominal, se salga una víscera literalmente de la faja abdominal, lo comprima y se le genere un proceso quirúrgico donde se le va a colocar una malla al abdomen para prevenir que se vuelva a salir esta porción de víscera. Ahí es donde también se puede generar esta diverticulosis, no solamente en una función congénita, ¿ok? La producción de los jugos gástricos, por otro lado, es una mezcla de secreciones de varias células epiteliales especializadas, tanto superficiales como de las glándulas gástricas. Su composición química consiste primordialmente en agua, ácido clorhídrico, trazas de cloruro de potasio, cloruro de sodio, bicarbonato, enzimas y mucus. ¿Para qué se generan estos jugos gástricos? Para la degradación de alimentos y su facilitación de eliminación del quimo, como lo están viendo en esta imagen. Las funciones, las glándulas del sistema digestivo producen estos jugos que tiene dentro del estómago, que simplifican la comida y simplifican las hormonas que ayudan a controlar el proceso. Las primeras glándulas están en la boca, llamadas glándulas salivales. La saliva producida por estas contiene una enzima que comienza a digerir el almidón. El almidón, por ponerles un ejemplo, chicos, un alimento rico en esto es la papa. A mayor cantidad de papa, mayor cantidad de almidón es la que nosotros absorbemos. Esto es un poco peligroso ya que el almidón genera obesidad y genera retención de líquidos. Esto, hablando del almidón, genera que la comida, una vez digerido, esta sustancia se haga más pequeña, se la sintetiza. El próximo grupo de glándulas digestivas está en la mucosa del estómago. Ellas producen ácido clorhídrico y una enzima que digiere la proteína que se llama pepsina. Contiene una cantidad de enzimas que tienden a sintetizar los carbohidratos, las grasas y las proteínas en nuestra comida. Una vez que se genera esto, también tenemos un regulador hormonal, como lo había mencionado. Los reguladores del sistema digestivo son las hormonas producidas y segregadas por las células de la mucosa del estómago y del intestino delgado. Son liberados hacia la sangre del tracto digestivo, van a través del corazón y a través de las arterias. De hecho, la respuesta más común, chicos, vamos a llamarle así, a todas y cada una de esta regulación hormonal, como la gastrina, la pepsina, la secretina, la colecistocinina, el péptido inhibidor gástrico, va a ser esta vasodilatación y esta sensación de sueño, el famoso mal del puerco, entre comillas, entre grandísimas comillas. Metabólicamente hablando es cuando el paciente consume altas cantidades de grasa. Entonces, el organismo, en este caso la regulación hormonal, ocupa mayor cantidad energética para su síntesis, lo cual nos va a conllevar a que nos dé sueño. ¿Por qué? Porque en el caso del organismo, al darnos más sueño, el mismo organismo se permite concentrar en donde se necesita mayor aporte energético, mayor aporte hormonal y mayor aporte de metabolismos, principalmente hacia las grasas. Ahí es donde se podría explicar el por qué nos da tanto sueño después de comer algo rico en grasas. Tenemos también el péptido 1, parecido al glucagón, que es una glicoproteína 1, y también tenemos a la guanilina, ¿ok? La gastrina, por ejemplo, causa la estimulación del ácido del estómago para disolver y digerir la comida. Esta hormona es la que regula el ácido clorhídrico.
Es necesaria también para el crecimiento de la pared del estómago, el intestino delgado y del colon, no únicamente para la segregación de el ácido, del jugo gástrico, perdón. La secretina causa la secreción de los jugos digestivos del páncreas, que son altos en bicarbonato. También estimula el estómago para producir pepsina, una enzima que digiere proteínas, y estimula el hígado para la producción de bilis junto con la vesícula biliar. Las CCK causan el crecimiento del páncreas y la producción de las enzimas del jugo pancreático y el vaciamiento de las vesículas. Estimulan los jugos gástricos y el movimiento intestinal. Hablando de este último, el páncreas, hablando de reguladores hormonales, esto es un regulador, de hecho es una glándula, es una que pertenece al sistema endocrino, y como lo había mencionado, también tiene liberación y regulación hormonal. ¿Okay? Este se encuentra en el, transversalmente en la parte dorsal del abdomen, detrás del estómago. El lado derecho del órgano es la cabeza del páncreas, es la parte más ancha, y se encuentra en la curvatura del duodeno. Es una gran parte cónica, vamos a llamarle así. De hecho, es como un triángulo, vamos acostado. La cabeza se encuentra en relación hacia las costillas y la punta se va más cerca hacia el duodeno. Se extiende ligeramente hacia arriba y su final, llamado cola, termina cerca del vaso. El vaso se encuentra también en el tercio inferior, vamos a llamarlo en el tercio medio izquierdo. Es un órgano bastante grande, pero este ya no tiene funciones como tal gastrointestinales, sino más cardiovasculares, si le quieren llamar así, y también inmunológicas, ya que ahí se alojan los linfocitos B y es una, ¿cómo podríamos decirlo? Es una bodega, vamos a llamarlo entre comillas, de célula roja, ¿ok? Aunque ahí también es un principal segregador, o sea, genera hematopoiesis también, o sea, aumento del número de conteo de célula roja, pero que no es tan necesario, entre comillas, para esto último. ¿Por qué? Porque tenemos a la médula, tenemos a los huesos, principalmente los huesos largos, a la alimentación como tal, incluso, lo cual nos va a generar esta hematopoiesis. Aquí tenemos una imagen del páncreas, donde tenemos sus diversas estructuras, la cola del páncreas, el conducto biliar común, la ampolla, porciones del duodeno, la cabeza del páncreas, el conducto biliar común, conducto pancreático accesorio y el conducto pancreático por donde se segrega la insulina. El páncreas tiene disfunciones tanto digestivas como hormonales. Las enzimas secretadas por el tejido exócrino del páncreas ayudan a la degradación de los carbohidratos, grasas, proteínas y ácidos en el duodeno. Estas enzimas son transportadas por el conducto pancreático hacia el conducto biliar en forma inactiva. Cuando entran en el duodeno se vuelven activas. El tejido exócrino también secreta un bicarbonato para neutralizar el ácido del estómago en el duodeno, la misma función que genera la vesícula biliar. Las hormonas secretadas en el tejido endocrino son la insulina y el glucagón, que regulan el nivel de glucosa en la sangre, y la somatostatina, que previene la liberación de las otras dos hormonas. Estas dos se segregan y la somatostatina regula su segregación para que tampoco sea de manera exacerbada. Otro órgano accesorio que vamos a tener de vital importancia para el proceso de digestión, que como tal no es un órgano endocrino, este es otro tipo de glándula, es la más voluminosa de la anatomía y uno de los más importantes en cuanto a la actividad metabólica del organismo. Se localiza en el hipocondrio derecho. Su consistencia es blanda y depresible. Está constituida por la parénquima de color pared rojizo, recubierta por una cápsula fibrosa llamada cápsula de Gleason. Hablando del hígado, aproximadamente tiene entre 208 210 funciones registradas actualmente: síntesis de vitaminas, síntesis de minerales, de proteínas, de grasas, incluso segregación de glucosa, metabolismo de la glucosa. Como tal, él no es un incidente principal para la generación de la diabetes tipo 2, pero sí tiene su aporte, ¿ok? La función primordial, vamos a mencionar solo algunas: metabolismo de la bilirrubina, segregación del bilis, biosíntesis del grupo hemo, o sea, de la sangre, producción de proteínas del plasma sanguíneo, transformación del amoníaco tóxico en urea, para que el organismo pueda eliminarlo a través de la orina, por mencionar algunas. Almacén de vitamina A, B, A, B12 y vitamina D, almacén de hierro,
eliminación de impurezas de la sangre, similar al filtrado que se tiene en los riñones, procesa las bebidas alcohólicas y en algunos medicamentos o fármacos para que puedan ser eliminados por la orina, perdón. De hecho, sí hay una división dentro de los medicamentos que se le llaman COX-1 y COX-2. Las COX-1 tienen una ruta metabólica meramente renal, las COX-2 tienen una ruta metabólica hepática, que es lo que estoy mencionando aquí. O sea, ciertos medicamentos como el ibuprofeno, como el diclofenaco, son estas rutas metabólicas hepáticas. O sea que si nosotros nos tomamos en exacerbación este tipo de medicamentos, podemos generar daño hepático. ¿Okay? Lo mismo que si tomamos medicamentos COX-1, nos vamos a generar daño renal. Y por último, como función también de este órgano, la descomposición de hormonas para que puedan ser eliminadas. Teniendo en cuenta todos estos órganos, chicos, cabe mencionar que la importancia de todos y cada uno de ellos es más hacia la nutrición de huesos y la prevención de algunas patologías como es la osteoporosis o la osteopenia, y también para la musculatura, ya que la alimentación también favorece una mejora en la velocidad de contracción del músculo, principalmente del músculo esquelético. A una disminución de buena alimentación, un mayor favorecimiento a trastornos como este famoso síndrome de agujetas, constantemente cuadros de calambres debido a pérdida grave de iones que favorecen la contracción, la efectividad de la contracción muscular, anemias, incluso sarcopenias, que es la pérdida como de la masa muscular, vamos a llamarle así, similar a un síndrome de reposo prolongado. Si nos vamos a ciertos tipos de pacientes, el síndrome de reposo prolongado obviamente va a generar alteraciones al aparato digestivo, que también nos va a llevar a trastornos renales, hepáticos, musculoesqueléticos, incluso neurológicos, respiratorios y cardiovasculares. Pero en torno a este tipo de aparato, pues prácticamente sin él no podrían funcionar los demás órganos. ¿Por qué? Porque este también aporta nutrientes hacia la sangre, que a su vez estos aportan hacia los demás órganos, cerebro, músculo y huesos, estos nutrientes que obtienen del aparato digestivo para generar una mejoría en su función y mantener esa homeostasis generalizada en el cuerpo. ¿Ok? Entonces, chicos, si no tenemos alguna duda, por favor, repito, lo mismo que en respiratorio, lo mismo que en cardiovascular, cualquier duda que tengan, chicos, háganmelo llegar a través de WhatsApp o con mis compañeros de control escolar para que pueda aclararles todas estas dudas que puedan llegar a tener. Aclaro, chicos, probablemente la siguiente clase tengan que venir. Recuerden que nosotros así estábamos. A la tercera clase ustedes vienen. Van a venir a práctica, chicos. Entonces, vamos a practicar lo que es ejercicio a base del método de Carbonell, ejercicios respiratorios y el masaje de estimulación colónica en caso de ciertos tipos de pacientes con compactación fecal o también con trastornos como diarreas, ¿ok? Funciona más este tipo de masaje, el masaje de estimulación colónica, para lo último que acabo de mencionar, las compactaciones de heces en pacientes de tercera edad. Necesito que para el siguiente viernes, perdón, me traigan ropa cómoda, obviamente un inspirómetro incentivo. El inspirómetro incentivo, chicos, es este aparatito donde se tienen 3 pelotitas, una boquilla, globos, necesito que me traigan globos, y nada más. ¿Ok? Para el masaje colónico, pues bueno, aquí tenemos el aceite y todo lo necesario, las camillas y todo. ¿Ok? Entonces, recuerden, su siguiente clase va a ser práctica. ¿Ok? Donde vamos a volver a retomar los 3 temas que acabamos de ver de manera rápida y nos vamos a poner a practicar todos y cada uno de los métodos que acabo de mencionar en esta presentación y en las presentaciones pasadas, e incluso en la presentación que tuvieron ustedes, vinieron a la escuela, a la institución. La vamos a retomar para que ustedes puedan aprender este tipo de métodos. Principalmente, haré mucho énfasis en las pruebas de esfuerzo, tanto cardiovascular como respiratorio. ¿Ok? Sin más por el momento, chicos, me despido y que tengan un excelente fin de semana.